Dios los bendiga, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios porque Dios siempre nos está dando la pauta para seguir adelante en este caminar. Gracias a Dios. Mira, ya estamos lunes 12 de abril del 2021 y le damos gracias a Dios porque empezamos esta semana, como dice, con las pilas bien puestas, ya que Dios siempre nos da la pauta para seguir adelante, ¿verdad? Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder compartir su palabra de Dios en esta semana. Tuvimos una semana en victoria, ¿verdad? Tuvimos el día sábado haciendo unos trabajos al hogar, ya que tenemos que estar siempre trabajando también en el hogar, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y gracias a Dios porque Dios nos da favores con ciertas personas. Así que en esta mañana queremos seguir el tema de la ley y la gracia. Una de las cosas importantes que estamos aprendiendo de que Cristo Jesús no abolió ninguna ley. Él cumplió todos los reglamentos que están estipulados en las leyes terrenales, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos escuchado de personas que dicen, yo obedezco a Dios y yo hago lo que Dios dice, pero Dios lo primero que nos dice es que obedezcamos y cumplamos la ley, ya que Dios mismo nos enseñó, Él nos dio la pauta número uno de que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades que han sido puestas, sean puestas de una manera equivocada o de una manera buena. Tenemos que obedecer. Dice la palabra de Dios que Dios es el único que nos da la pauta. Así que vamos a dar una porción de la palabra en esta mañana, pero antes queremos orar. Así que hermano, hermana, acompáñame ahí donde estás. Amén. Y oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esa preciosa mañana que tú nos permites de poder estar aquí, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que todo lo que hablemos de hecho, de palabras, sea conforme a tu agrado, que podamos ser específicos en lo que nosotros estamos exponiendo. Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas que están escuchando estos programas de Libres en Cristo a través de la palabra de Dios, esta palabra que nos cambia, nos transforma y nos llena de paz y tranquilidad en nuestras vidas. Oramos por aquellos hermanos, hermanas que están pasando por enfermedades, aquellas personas que están pasando por dificultades económicas, que seas tú obrando en sus vidas. Oramos allá por todos nuestros hermanos allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, en el Perú, ¿verdad? Y gran parte de los estados de Estados Unidos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Sigamos adelante, agarrándonos de Dios. No pongan la mirada en el hombre, pongan la mirada en Cristo Jesús como el autor y consumador de todas las cosas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Mira, hermano, qué maravilloso es Dios que nos da la pauta para que nosotros podamos seguir adelante en el caminar de Él, ¿verdad? En esta semana estuve platicando con una persona que le ha ido muy, pero muy mal en la vida, ya que ha querido hacer las cosas a su manera. Y cuando nosotros hacemos nuestras cosas a nuestra manera, hermano, nos va mal. Quizás podemos nosotros tener una cierta cantidad de dinero sin tener propiedades o X cosa, pero llegamos a la conclusión de que todo es vanidad, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora nosotros entramos en el tema, hermano. El tema de esta mañana es cumplida perfectamente por Cristo. La ley fue cumplida perfectamente por Cristo. ¿Por qué lo decimos? Porque en la palabra de Dios lo hemos leído, ¿verdad? Ahí nos dice nuestro examen de la relación entre la ley y el evangelio no podría completarse sin tomar en cuenta las palabras en las que Cristo mismo resume su actitud y su relación con la ley. Esto tiene que estar bien fundamentado en nosotros, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que obedecer las leyes terrenales. No podemos decir que obedecemos la ley de Dios si violamos la ley terrenal, ya que Cristo mismo nos enseñó, Él siendo Dios, dice que se despojó a sí mismo tomando cuerpo humano, hecho igual que los hombres.
¿verdad? En su condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Así que Dios cumplió todo lo que estaba estipulado en la ley. A pesar que la ley mismo, a pesar que Él lo cumplió la ley, hermanos, la misma ley lo crucificó, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios es tan grande y tan precioso que tuvo que pasar todo eso para mostrarnos su grande y maravilloso amor. En Mateo capítulo 17, verso 18, mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí el mismo Jesús está dando un recordatorio grande, ¿verdad? Que Él no violó la ley, sino que Él la cumplió. ¿En qué sentido cumplió Cristo la ley? Primero, la cumplió personalmente por su propia justicia impecable y por su constante e inobjetable cumplimiento de todos los mandamientos. Él cumplió todos los mandamientos a cabal, como dicen los hermanos del Salvador, cabalito, ¿verdad? Él cumplió los 10 mandamientos completos. Él pudo decir que él completó todo, hermanos. ¿Por qué? Porque él no venía a violar ninguna ley terrenal, él vino a cumplir. Desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento, Dios los cumplió a través de Cristo al pie de la letra. También vayamos ahí en Gálatas. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Dice, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Cuando nosotros estudiamos la semana pasada con respecto a la ley nos dice que somos pecadores. La ley nos confronta. Si no hubiera la ley, nosotros no supiéramos qué es el pecado. Pero estaba la ley para confrontarnos, ¿verdad? Que hay una fuerza interna en nuestras vidas que nos hacen desobedecer la ley. Aquí en este verso de Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5, observamos las palabras nacido de mujer y nacido bajo la ley. Póngame atención aquí, hermano, porque su nacimiento de hombre, Jesucristo era un judío, sujeto a todos los mandamientos y obligaciones de la ley. Esto los cumplió perfectamente en el curso completo de su vida en la tierra, sin que jamás se desviaran ni ápices de todo lo que se requería de cada judío bajo la ley. En este sentido, solo Jesucristo, de todo lo que alguna vez estuvieron bajo la ley, cumplió todo perfectamente. Segundo, Jesucristo cumplió la ley en otro sentido por su muerte expiatoria en la cruz. Cristo Jesús cumplió toda la ley en el cumplimiento de su muerte en la cruz. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versos 22 y 24. En 1 de Pedro capítulo 2, versos 22 y 24, ahí podemos nosotros observar, mira lo que dice, el cual no hizo pecado. Aquí está hablando de Cristo. Ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El
el apóstol Pedro quiere enfocar aquí algo muy precioso con respecto de Cristo. Dice, el cual no hizo pecado. Sin haber pecado en él, Cristo tomó sobre sí los pecados de todos los que habían estado bajo la ley, y en beneficio de ellos pagó la pena máxima de la ley, que es la muerte. Con la pena máxima pagada así por Cristo, fue posible que Dios, sin transigir en su justicia divina, ofreciera un perdón completo y gratuito a todos los que aceptaran por fe la muerte expiatoria de Cristo en favor suyo. Y aquí queremos enfatizar algo muy importante, hermanos, de lo que está pasando en este tiempo. En este tiempo muchos hombres amadores de sí mismos, muchas mujeres amadoras de sí mismos, están poniendo otros fundamentos, que están poniendo reglamentos específicos de hombres y poniendo a un lado la palabra de Dios, poniendo a un lado a Cristo. Por eso mucha gente va de mala en peor, porque están poniendo reglamentos humanos. Aquí que leímos aquí, el cual no se hizo pecado, mira, él no se hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios, en su grande amor y su misericordia, Cristo cumplió la ley primero por su vida de justicia perfecta, y segundo, por su muerte expiatoria, mediante la cual satisfizo la justicia delante de la ley. Tercero, Cristo cumplió la ley combinando en sí mismo todas y cada una de las características predichas en la ley relativa al Salvador y Mesías, a quien Dios había prometido enviar. Aún al principio del ministerio terrenal de Cristo, leemos de Felipe diciendo a Natanael, mira lo que le dice Felipe a Natanael en Juan capítulo 1, verso 45. Hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La profecía se estaba cumpliendo. Muchas veces nosotros creemos en muchas cosas de lo que el hombre está exponiendo en este tiempo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios está bien clara y está completamente clara, donde nosotros nos podemos agarrar de la palabra de Dios y no desviarnos. Qué pena es ver hombres que en un tiempo estuvieron consagrados su vida a Dios, y ahora vemos hombres que están cambiando de lo que Dios había puesto en sus corazones. Cuando hablamos con respecto al pecado que hay en el hombre, nosotros no nos podemos justificar del pecado, hermano. ¿Por qué? Porque a través de Cristo tomó el control completo. Por eso podemos decir que en Él no había pecado. Él cumplió perfectamente la ley. Muchos hombres han querido manipular muchas cosas, pero allá ellos. Dice la palabra de Dios, hermano, que todo sale a la luz, ¿verdad? Hoy el pueblo de Israel, el pueblo judío está celebrando muchas cosas. Dice que ellos esperan a su Mesías. Han habido casi aproximadamente 30 a 32 hombres que se han, entre comillas, se han delegado o se han puesto el título de Mesías. Esto no es de ahora, hermano. Esto es completamente con respecto al curso de la historia. Pero sabemos que Cristo Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y que tomó la posición de pecado por amor a cada uno de nosotros. Lo que estamos viendo aquí, Él cumplió perfectamente la ley, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque la misma palabra de Dios lo colabora. Dice, además, después de su muerte y resurrección, Cristo dijo a sus discípulos, mira,
Cristo dijo a sus discípulos, Mahoma, puedes poner tantas personas que entre comillas, se han tomado el atrevimiento de decirse que son Dios, han muerto y no han resucitado, pero Cristo ha resucitado y ahora está en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Mira lo que dice aquí en Lucas 24:44. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Jesús está enfatizando categóricamente cómo Él mismo dio a conocer en vida y en resurrección. Hoy en día Dios nos está dando la pauta para que nosotros podamos estar confiadamente en Él, agarrándonos completamente de su palabra, ya que la palabra de Dios nos da la pauta para que nosotros podamos abrirnos completamente de Él, hermano. En este momento nosotros podamos examinarnos que Cristo Jesús es el único que cumplió toda la ley. Él nos enseñó que tenemos que obedecer la ley. Vemos entonces que Cristo cumplió la ley de tres formas: por su vida perfecta, segundo, por su muerte redentora y resurrección, tercero, por cumplir todo lo que la ley predicó y prefiguró respecto al Salvador y Mesías que había de venir. Entonces estamos perfectamente de acuerdo con las palabras de Pablo. Si creemos todo esto, hermano, estamos completamente cumpliendo perfectamente, estamos de acuerdo con lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 3, verso 31, que dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Al creyente, a usted y a mí, hermano, que somos creyentes, y usted, que hermano, amigo, que quiere ser creyente, mira lo que tenemos que hacer. Al creyente que acepta la muerte expiatoria de Jesucristo como el cumplimiento de la ley en beneficio suyo, le es fácil aceptar sin pensar en concesiones ni condiciones, que hasta la última gota y tilde de la ley es totalmente inalterable, verdadera. La fe en Cristo para salvación no deja a un lado la revelación de la ley, por el contrario, la cumple. Hermano, qué precioso es saber que al que seguimos, al que bendecimos, cumplió todos los estatutos de este mundo. Por eso dice la palabra de Dios que si Dios está con nosotros, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo mismo nos va a ayudar a que nosotros podamos obedecer la ley tal como es. En Romanos capítulo 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Qué precioso cuando Pablo le dice aquí a los romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Mira, tan fácil es creerle a Él. Para el que cree, todo le es posible. Amén. El término griego traducido aquí, fin, tiene dos significados relacionados. Mira, primero, el objeto de hacer algo. Segundo, lo que lleva algo a su término. En ambos sentidos, la ley termina con Cristo. ¡Qué bendición! La ley termina con Cristo. Dice la palabra de Dios, en el primer sentido, una vez que la ley ha tenido éxito en llevarnos a Cristo, ya no se necesita en esa capacidad. En el segundo, Cristo por su muerte puso fin a la ley
como medio de conseguir la justicia ante Dios. La fe en Él es ahora el único requisito más que suficiente para la justicia. Y por último, hermano, podemos decir, pero en todo otro respecto de la ley, todavía tiene vigencia completa y entera, como una parte de la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Su historia, su profecía y su revelación general del pensamiento y el consejo de Dios, todos estos permanecen eterna e inmutablemente verdadera. ¿Qué podemos nosotros decir? Que Cristo Jesús cumplió categóricamente la ley a pie de línea. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que tenemos un líder que cumplió todo, ¿verdad? Por eso seguimos sus pisadas. En este tiempo, hermano, agarrémonos completamente de aquel que lo cumplió todo. Hermano, este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y seguimos a Cristo como nuestro baluarte, a quien seguimos porque Él cumplió toda la ley a pie y letra. Hermano, te digo una cosa, en Cristo somos más que victoriosos. En esta preciosa mañana te saludo en el amor de Cristo. Sigue adelante, agárrate de las maravillas de su palabra y vamos a poder llegar a la meta de Cristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te pedimos que seas tú alumbrando nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos enfatizar en nuestras vidas que tú cumpliste toda la ley. Damos gracias por nuestros hermanos y hermanas en la fe, que seas tú ayudándolos y que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas, que en este día de comienzo de semana, que tú bendigas sus labores, que tú bendigas sus trabajos, y que seas tú glorificándote, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Bendiciones. Acuérdate, Él cumplió todo la ley. Amén. Bendiciones.